Vamos a leer la palabra de Dios y oramos. Por favor, abran sus Biblias a 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 22. 1 Corintios 10, del 1 al 22. Dice: porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso se quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar. No quiero decir entonces que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo, no. Sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos al Señor a celos? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Oremos. Eterno Dios, por favor, te pido que en nuestra debilidad y en tu misericordia permitas que aprendamos algo hoy acerca de lo que te importa a ti, algo acerca de tu santidad, algo acerca de tu gracia y tu amor para nosotros en Cristo Jesús, Señor Dios. Sé con nosotros ahora, bendícenos, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me pueden escuchar bien? Creo que escucho un poquito de eco detrás de mí o algún tipo de feedback. Bueno, Jean de La Fontaine, fabulista francés del siglo XVII, escribió una fábula que se titula La golondrina y los pájaros. En ella se relata la historia de una golondrina que viajaba por todo el mundo y que a raíz de sus viajes aprendió muchas cosas. Su conocimiento de la vida era vasto. Un día la golondrina nota a un granjero sembrando cierto tipo de semillas que cuando crecieran se convertirían en grandes enredaderas capaces de enredar y atrapar a los pájaros. Entonces la golondrina procede a advertirles a los pájaros sobre el peligro de esas semillas y les dice: cuando empiece a brotar, presten atención, dice ella. No se acerquen porque un día quedarán atrapadas y no podrán salir cuando pase la máquina del granjero a recoger su cosecha. Y bueno, en resumidas cuentas, los pájaros no le hicieron caso a la advertencia de la golondrina y podemos imaginarnos su triste fin. Todos estamos familiarizados con la idea de advertencia. La vida está llena de ellas.
La historia está llena de advertencias. Nosotros vivimos en un mundo turbulento que cambia constantemente, que existe en conflicto una nación contra la otra, una etnia contra la otra, la fanaticada de un club de fútbol contra la fanaticada del otro. Y vivimos también advertidos por los expertos. La bolsa de valores ha subido, la bolsa de valores ha bajado, actúen ahora. El kilometraje del carro es muy alto, llévalo al mecánico. Las redes sociales también nos colman de ofertas, de rebajas y de promociones. Y la Biblia, a su vez, también está llena de advertencias. Si esto sucede, generalmente la lógica es, estas consecuencias van a seguir. El profeta Jonás, por ejemplo, no quería ir a la ciudad de Nínive, en un caso muy particular, porque sabía que ellos iban a hacerle caso a la advertencia de la ira venidera de Dios. Pero no todas las advertencias en la Biblia tienen un final feliz. El profeta Jeremías advertía sobre la venida de los babilonios a causa de la apostasía del pueblo de Israel. Y más trágicamente, en el mero principio de la narrativa bíblica, en Génesis, Dios advierte a Adán y Eva. Ellos son advertidos de no tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y a pesar de que es difícil, son difíciles de tragar, las advertencias no son malas. Necesitamos ser advertidos. Yo necesito ser advertido. Necesito saber dónde se encuentra el peligro, cómo puedo evitarlo, cómo puedo alejarme de él. Yo diría que el texto que tenemos aquí hoy, esta tarde, también es una advertencia. Pablo le escribe a los corintios sobre los peligros de tomar muy a la ligera el tema de la idolatría, específicamente en torno a comer comida sacrificada a los ídolos. Pero lo que dice también aplica de manera general al pecado. Entonces vamos a dividir el texto de hoy en 3 secciones. Vamos a ver, número 1, versículos del 1 al 5, la provisión de Dios y la caída de Israel. Número 2, versículos 6 al 13, vemos el ejemplo y advertencia para los corintios y también para nosotros. Y número 3, vamos a ver en los versículos 14 al 22, la exhortación de Pablo a la luz de estas cosas. Entonces, número 1, la provisión y la caída de Israel, versículos del 1 al 5. En los primeros 5 versículos de este capítulo, Pablo comparte un poco sobre la provisión espiritual de Dios para el pueblo de Israel. No ignoren la condición espiritual en la que se encontraban nuestros padres, dice Pablo en el primer versículo. No lo ignoren. Ellos estuvieron bajo la nube y pasaron por el mar, termina el versículo 1. La referencia aquí tiene que ver con el éxodo de Israel. Si vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 21, leemos que el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Eso, por cierto, en este capítulo, mientras ellos huían del ejército egipcio que los perseguía. ¿Y por qué los perseguía? Porque eran esclavos en Egipto. El Señor escuchó las súplicas y llanto de Israel y envía a Moisés para rescatarlos de esa esclavitud. Pasan las 10 plagas, finalmente Faraón se rinde y los deja ir, pero al instante, cambia de opinión y decide reesclavizar al pueblo hebreo. En esa persecución llegan hasta las orillas del Mar Rojo. Tienen el agua por delante. Egipto está en la retaguardia. Se encuentran entre la espada y la pared y, como bien sabemos, allí el ángel de Dios, dice el texto, el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel
Y en toda noche se acercaron los unos a los otros. Y luego nos dice el versículo 21 que Moisés extiende su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopla toda la noche, hace que el mar se retirara, se divide, y las aguas se vuelven como una pared a la izquierda y a la derecha, y el pueblo de Israel pasa sobre tierra seca y son rescatados. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, dice Pablo. Pablo les está diciendo, recuerden el Éxodo, recuerden lo que Dios hizo para rescatar a su pueblo. Y lo interesante es que en el siguiente versículo Pablo llama esto un acto de bautizo. En Moisés todos fueron bautizados. Pablo reitera e interpreta del Éxodo y dice, esto fue un tipo de bautismo. Luego en los siguientes versículos dice algo aún más interesante. Los israelitas comieron de la misma comida espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual. Y esto, en mi opinión, apunta, número uno, al maná que caía del cielo. Dice en Éxodo 16, cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es el pan que el Señor les da para comer, les dice Moisés. Y también esto apunta, número dos, superficialmente nos remonta a Deuteronomio 8:15. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua, y entonces Él sacó agua de la roca de pedernal. Y aquí vemos que Dios proveía de comer y de beber. Pero Pablo menciona estas cosas aquí porque quiere establecer una conexión entre Israel y los corintios. Fíjense que dice que es la misma comida y la misma bebida. ¿La misma que quién? La misma que la de los corintios. Es decir, Pablo está hablando sobre la cena del Señor. Pablo dice que ustedes, corintios, cuando se reúnen a celebrar la cena del Señor y comen el pan y prueban el vino, eso es como cuando Israel en el desierto comía el maná y bebía de la roca. Y más allá, mucho más que eso, en última instancia el maná y el agua apuntaban a la roca espiritual que los seguía. O sea, la presencia misma de Dios los guiaba, protegía y proveía por ellos. Y Pablo dice que esta roca era Cristo. Cristo los guiaba, Cristo los protegía, Cristo proveía por ellos. Entonces nuestros padres gozaban de las mismas provisiones espirituales que los corintios, que los cristianos. Ellos fueron bautizados, fueron nutridos espiritualmente por Cristo. Y lo que Pablo está tratando de hacer aquí, de mostrar con todo esto, es que a ellos no les faltaba absolutamente nada. No les faltaba nada. Tenían todo lo que necesitaban para vivir, para caminar con Dios y para adorarlo. Y esto hace que las palabras del versículo 5 sean aún más impactantes y aún más trágicas. Sin embargo, dice el versículo 5, sin embargo, Dios no se agradó con la mayor parte de ellos. Y como resultado, quedan tendidos en el desierto, mueren en el desierto. Mis hermanos, tenemos que darle gracias a Dios porque nosotros también gozamos de todas las provisiones espirituales que necesitamos para la vida cristiana. Tenemos una salvación, tenemos un bautismo, tenemos la palabra de Dios, celebramos la cena del Señor, nos congregamos todas las semanas y cantamos alabanzas a Dios. Y cada uno de nosotros podemos darle gracias a Dios también por su toque personal en nuestras vidas.
Él no solo provee salvíficamente, yo lo sé porque lo he visto en mi propia vida, Él provee particularmente a mis necesidades. Y el problema es que los israelitas también tenían todas esas cosas. Ahora, al igual que los corintios, debemos considerar la caída de los miles de personas que fallecieron en el desierto cuando Israel provocó a Dios. Y es lo que vemos en la siguiente sección, versículos del 6 al 13. Específicamente vemos en los versículos 7 al 10 casos particulares que desglosan el porqué del versículo 5. ¿Por qué Dios no se complació con la mayoría de su pueblo? En el versículo 7 Pablo menciona idolatría. La referencia aquí es a Éxodo 32, donde leemos el episodio horrible del becerro de oro. En la segunda mitad de ese versículo 6 de Éxodo 32 se cita textualmente el versículo aquí en 1 Corintios 10. El pueblo se sentó a comer y a beber, se levantó a regocijarse o a jugar, pero estaban comiendo, bebiendo y festejando frente a un ídolo fabricado por las manos de la persona que se suponía debía cuidar por ellos, el propio sacerdote Aarón. En el versículo 8 comenta también Pablo que fornicaron. En la tierra de Sitín fueron seducidos por las moabitas, Números 25, y en un día, dice Pablo, en un solo día mueren 23,000 personas. Versículo 9 alude a Números 21, donde el pueblo se queja de Dios y de Moisés. Por cierto, justo después de haber derrotado con la ayuda de Dios a un pueblo cananeo. Ellos fueron salvados y ahora en el siguiente versículo, en la siguiente sección de este episodio, empiezan a quejarse de Dios y empiezan a quejarse de Moisés. Dicen en el versículo 5 de Números 21, ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento miserable. Por cierto, ese alimento miserable era el maná que caía del cielo. Qué falta de respeto. Qué memoria tan corta. Luego en el versículo 10 nos dice Pablo, los israelitas murmuran. Y en mi opinión aquí estaban dando falso testimonio. Los israelitas esta vez acusaban a Moisés y a Aarón de ser la causa de que el pueblo muriera. Números 16, 41. Y bueno, como dice los versículos 6 y 11 en 1 Corintios 10, estas cosas sucedieron como ejemplos. Pablo se para en el mirador teológico en donde se encuentra en la era cristiana, la era de la iglesia, y mira el desastroso panorama de la historia de Israel. Y dice, aquí hay una lección. Aquí hay algo que aprender. Esto es un ejemplo. Un ejemplo negativo de lo que puede ocurrir o las consecuencias de estar en una relación con Dios y aún así persistir en pecado. Recuerden los miles de personas que murieron en solo 4 versículos en el resumen que Pablo nos da. Estas personas eran las mismas personas de los versículos 1 al 5. Los miles de personas que murieron en los versículos 6 a 10 son las personas que tenían todas las provisiones espirituales necesarias para caminar con Dios. Esas personas murieron. Y Pablo los llama nuestros padres. Nuestros padres. Una frase muy peculiar. Espérate, yo pensaba que Israel era una cosa y la iglesia era otra. Unos vivían bajo la ley de Moisés y otros viven bajo la ley de Cristo. Uno se hacía miembro de la comunidad a través de la circuncisión y el otro por medio de la fe. Entonces la pregunta válida es, ¿qué tenía Israel que ver con los corintios? ¿O qué, mejor dicho, en ese sentido, qué tenía Israel que ver con nosotros? ¿Qué tiene Israel que ver con nosotros mismos? Y la respuesta es que mucho.
Tenemos la misma palabra, tenemos el mismo texto, tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Cristo, como Pablo había aclarado. Todos éramos y somos el mismo pueblo de Dios, llamados a ser santos y a proclamar la gloria de nuestro Señor. Pero ellos desobedecen. Y la lógica aquí, hermanos, es que nosotros también corremos el riesgo de desobedecer. Estamos en el mismo peligro de pecar, de cometer idolatría, de fornicar, de murmurar, de quejarnos de nuestros propios hermanos los unos de los otros y de quejarnos de Dios. Y así como ellos recibieron las consecuencias de sus iniquidades, nosotros también deberemos atenernos a las consecuencias de nuestras propias acciones pecaminosas. No estoy diciendo que la salvación se pierde. Yo creo que el verdadero cristiano no se perderá. Quizás se extravíe tristemente por un tiempo, pero ha de regresar y arrepentirse arrodillado a los pies de Jesús. No obstante, si no perdemos nuestra salvación, todavía sufrimos las consecuencias de nuestras acciones. Consecuencias terrenales de este lado de la eternidad. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Ya hemos visto este pasaje anteriormente, que este individuo que estaba fornicando a tal grado que traía deshonra a la iglesia y a Cristo, que dice él que se lo lleve Satanás. Va a perder su cuerpo, pero no su alma. 1 Corintios 5, 1 al 5. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando ustedes se reúnan y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hermanos, lo que tenemos aquí es una advertencia. Estas cosas fueron escritas como ejemplo para que aprendamos de nuestros padres. Pero fueron escritas, versículo 11, para nuestra advertencia. La versión de la Nueva Biblia de las Américas dice enseñanza. Es más preciso decir advertencia o amonestación, como dice la Reina Valera, porque es una advertencia. Si hemos seguido correctamente la lógica de estos versículos hasta ahora, tenemos que afirmar que es una advertencia. Y el versículo 12 lo aclara sin pelos en la lengua. Por tanto, dice el versículo 12, el que cree que está firme, que tenga cuidado, no sea que caiga. Y luego el versículo 13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá la vía de escape a fin de que puedan resistir. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que no tenemos excusa. A la hora de pecar, mi hermano, mi hermana, piensa 2 veces, piensa 3 veces, 4 veces, 5 veces, sigue pensando antes de caer en la tentación. La fidelidad de Dios nos deja sin excusa. La fidelidad de Dios nos promete una salida, una vía de escape. No has sido tentado más allá de tus habilidades. Piensa en las consecuencias de tus acciones. Una desviación de 1 grado a la larga deja una brecha gigantesca entre tú y Dios. Ten cuidado para que no caigas
Y es lo mismo, hermanos, la Biblia es increíble porque es consistente, es constante. Y es lo mismo que Dios le dice a Caín. A ver si lo encuentro aquí, en Génesis 4, versículos 6 al 7, le dice Dios a Caín, escuchen esto. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Esa fue la advertencia que Dios le deja a Caín justo antes de que Caín matara a su hermano Abel. La Biblia está llena de advertencias. Tomemos aquí el ejemplo de los corintios. El contexto de lo que estamos leyendo es la tentación a comer comida sacrificada a los ídolos. Y desde el capítulo 8, Pablo les está diciendo que por favor no usen su libertad cristiana como un arma que hiere a la conciencia de tu hermano, de tu hermana. Eso sería pecar contra tu hermano y sería pecar contra Cristo. Y ahora Pablo está diciendo que aquí no es solamente cuestión de libertad o de herir la conciencia del otro, sino si nos acercamos a cosas que pertenecen en un contexto pecaminoso, como es la comida sacrificada a los ídolos, podemos caer. Si te acercas al fuego, te vas a quemar. Los que me conocen saben que me gusta hornear y es un hobby nuevo que he llevado ya practicando desde el año pasado y ha sido bueno para el alma, ha sido bueno para los corazones, ha sido bueno para las relaciones de familia y lastimosamente ha sido muy malo para la cintura. Pero también es un hobby que tengo que practicar con mucha precaución y con mucho cuidado. El horno a veces se tiene que encender a temperaturas muy altas y con mis niños no quiero tomar ese riesgo. Quiero evitar el riesgo de un accidente. Así que los niños saben que cuando el horno está prendido, ellos no deben estar en la cocina. Y a veces me enojo con ellos, les confieso, y les digo que si me desobedecen va a haber consecuencias. Pero no es por ser malo o cruel. Yo no quiero que se lastimen. No quiero que se quemen cuando el horno está prendido, cuando estamos friendo algo. El castigo de papá es mejor que una gota de aceite caliente. ¿Por qué? Porque los amo. Porque son un tesoro para mí y para mi esposa. Y bueno, Dios te ama mucho más de lo que yo podría alcanzar a amar a mis propios hijos. Y las advertencias que vemos aquí no son porque Él es malo o cruel, es todo lo contrario. Cristo dio su vida por ti y te dice: ahora presta atención, no juegues con el pecado. ¿Y cómo nos mantenemos firmes entonces? Y aquí es donde vemos la exhortación de Pablo en los versículos 14 al 22, que en realidad es una súplica. Es una súplica, es un ruego más que una exhortación. Versículo 14 dice Pablo: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Pero el principio se aplica a todo pecado también. Huyan de la fornicación, huyan de la queja, huyan de la murmuración, huyan de la envidia, huyan de la ingratitud, huyan de la mentira, huyan de la pornografía, huyan del alcoholismo, huyan de las apuestas, huyan de todo pecado. Amados míos, huyan. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿En qué dirección corremos? Y la respuesta es Cristo. La verdad, el camino y la vida, el cordero inmolado que dio su vida por nosotros. Dio su vida por ti, mi hermano, por ti, mi hermana. Y si tú estás aquí sentado y no conoces el amor de Cristo, tus ojos no se han abierto.
No se han abierto a la cruda, a la pobre y miserable realidad de tu condición caída como pecador no redimido. Si tú no has degustado la gracia de Dios derramada en la cruz, tú estás peor que nuestros padres. ¿Te das cuenta de eso? Tú estás peor que nuestros padres. De los primeros versículos de este capítulo. Tú sigues en Egipto, esclavizado. No a Faraón, sino a un peor tirano y déspota. Tu propio pecado, tu propio corazón engañoso, tu propia naturaleza rebelde. Y para ti hay peores consecuencias que la muerte de la carne. La muerte eterna en el lago de fuego. Entonces a ti también te digo, huye. Huye del pecado, ven a Cristo, encuentra perdón. La oscuridad no se mezcla con la luz, el agua y el aceite no se mezclan. O si prefieren un ejemplo bíblico, nadie puede servir a dos amos. Y eso parece ser lo que está diciendo Pablo aquí en estos últimos versículos. ¿Por qué hemos de huir de la idolatría? Dice Pablo, pregunta Pablo, ¿por qué hemos de huir del pecado? Si eres cristiano, si eres parte de Cristo, de su cuerpo, y como miembros somos parte del mismo cuerpo y por ende miembros los unos de los otros, entonces no podemos participar de comida sacrificada a los ídolos, porque en realidad no son ídolos, son demonios, como él aclara en los versículos 19 al 21. Y al comer estas cosas nos volvemos partícipes de o con los demonios. ¿Qué significa eso? Significa que estamos dando consentimiento a las cosas que los demonios representan. Pablo les dice a los corintios, no pueden hacer eso si son cristianos. Y el principio es que no podemos participar de ciertas actividades que aparentan ser inofensivas, pero quizás vienen de un trasfondo pecaminoso o incluso demoníaco. Por eso dice Pablo en el versículo 15, juzguen entre ustedes. Esto es un llamado a discernimiento. La idolatría era un tema real y vivo en los primeros siglos de la iglesia. Y quizás para nosotros que vivimos en el siglo XXI, en naciones cristianizadas, culturas modernas, alfabetizadas, la idolatría quizás no pareciera ser tan importante o tan relevante. Pero déjame decirte que la idolatría no es cuestión de estatuas, no es cuestión de imágenes, comida, templos. En última instancia, la idolatría es cuestión del corazón. Cualquier cosa o persona que yo ame o que gane mi amor y mi afecto por encima de Dios, tengo que repetir esa frase, cualquier cosa o persona que se gane mi amor y mi afecto por encima de Dios, esa persona es un ídolo. Cualquier cosa o persona que yo ame más que a Dios, esa persona es un ídolo. Juan Calvino, según se le atribuye, tiene una cita muy perspicaz en este punto. Él dice, nuestros corazones son fábricas de ídolos. Y por eso debemos tener cuidado. Hermanos, si persistimos en el pecado, si persistimos con estos ídolos de nuestros corazones, el resultado es provocar a celos al Señor. Esto sería insensato, sería infructífero, ya que el Señor es más fuerte que nosotros, como vemos en el versículo 22, que realmente es una pregunta retórica. ¿Vamos a provocar a celos al Señor? ¿Quieres hacer eso? No queremos. Y volvemos al ejemplo del pueblo israelita, quienes no carecieron de provisión espiritual y aún así cayeron.
Y solo 2 personas lograron cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida, Caleb y Josué. El resto quedó tendido en el desierto. ¿Somos más fuertes que Jesús? ¿Somos más fuertes que Dios? Termina el versículo 22 y la respuesta es no, claro que no. No somos más fuertes que Jesús. No somos más fuertes que Dios. De hecho, lo que hemos visto esta tarde es todo lo contrario. Los cristianos, en cierto sentido, somos débiles. No podemos pararnos frente a la tentación delante de situaciones o contextos de posible pecaminosidad, contextos de tentación y decir, a mí no me afecta. Porque yo soy un bravo. Porque no es cierto. Sí te afecta, sí me afecta. Nuestro único recurso, entonces, la única medida que podemos tomar es huir, así como lo hizo José cuando la esposa de Potifar lo estaba seduciendo en Génesis 39. Tenemos que huir. Huimos y corremos a Cristo, nuestra roca. Y si caemos, nos levantamos, huimos y volvemos a correr a Cristo, nuestra roca. Vamos a orar. Padre, solamente te pido que estas palabras caigan en tierra fértil y que sea una semilla que brote para salvación y para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.